estamos. Estamos, David, ya puedes empezar. ¡Estamos! Sí, no te vamos a trolear, ya podemos empezar, No. ¿eh? Es lo típico, es que si no hay troleo esto no arranca bien. Bueno, buenas tardes, amigos míos. Capítulo 29 de La Resistencia. Amigos míos, ¿no? te ha quedado muy curita eso, ¿eh? Venga. Es muy bueno, escúchame. Otro intento. Es mi primera presentación. David es así. Y la última. Tía, te acabas de vetar ya directamente, ¿eh? El director del programa te ha echado. Espérate que tú tienes que ir a cambiar pañales y a entrenar y a hacer cosas. Episodio 29 de La Resistencia. Alberto, Sergio, ¿qué tal, amigos míos? ¿Cómo vamos? Muy buenas tardes. Muy buenas. Pues muy cómodo en casa, ¿eh? No sé yo qué va a pasar, pero de momento que sigamos en casa. Bueno, hombre, hay que empezar a salir un poquito. Ahora lo que pasa es que con el frío ya da más a cojones, ¿no? Pero sí. Bueno, tenemos hoy de invitado a Marcos Lora Rosa, Product Manager, Intelligent and Secure Apps, Area Manager en Nexia. Cuéntanos, tío, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, a ver, el nombre es súper largo, ¿vale? O sea, yo tengo la teoría y de momento, por desgracia, se cumplió. Más largo, o sea, el nombre es más marrones te comes. Y de momento se cumple todo, ¿eh? O sea, es una cosa que siempre... ¿no? Cada mes acumulas una palabrita más, ¿no? En el nombre, en el título. Exacto, sí. Al final básicamente es come marrones manager. Eso es como... Lo que pasa es que quedaba mal ponerlo así. Exacto, sí. Claro, queda mal, pero al final es eso. En el día a La día, firma del correo es jodida. Pues se llama, ¿eh? Browning Men, algo así, ¿eh? Muy... Gestor de brownies, efectivamente. Gestor de brownies, sí. Estamos aquí, organizador de Smart Apps en Barcelona. Sí. ¿No? Bueno, tengo otro meetup que os hace la competencia, pero en Barcelona. Bueno, entonces, no, la competencia. Claro. A ver, lo hago con un compañero, bueno, antiguo compañero de curro también y tal, que es buen amigo. Y bueno, hacemos sobre todo también temas de Machine Learning, también en temas de aplicaciones, como vosotros un poquillo y tal, pero más últimamente con el tema del COVID lo hemos dejado un poquito de lado porque no nos da la vida en el día a día, pero bueno, lo que hay. Mejor, más área para nosotros. Venga, pensaba que ibas a decir, pero más serio, ¿sabes? Si hacer tanto el tonto, digo, te habría quedado fantástico. Si hubiese quedado perfecto. No, porque eso también lo hacemos nosotros, da igual, no pasa nada. Eso está bien, hombre. En tiempos de COVID hay que reírse un poco. Bueno, amante de los grandes viajes. Bueno, todos los años, entiendo que este año no ha habido gran viaje, ¿no? No, este año va a ser que ninguno, pero bueno, es lo que hay. Normalmente ¿Estás pensando en el siguiente o no? ¿Estás pensando ya en el siguiente cuando te liberen o no? Claro, yo quería ir a China, pero complicada la cosa. O sea, más complicado todavía. Sí, En Wuhan está muy bien, ¿eh? Muy solitario. Ten cuidado que creen que hay un nuevo virus, ¿eh? Ya, por eso. Hay rumores por ahí que hay un nuevo virus, sí. Sí, te cagas por la otra abajo, por lo visto. Sí, el nanovirus. Literalmente. ¿no? Es literal, efectivamente. Pero bueno, escúchame, después de lo que estamos pasando, un virus que da cagalera es una broma para nosotros ya, ¿eh? O sea, es así. Pero bueno, eso habrá que verlo ya, ¿no? El año que viene otro viajecito, a ver si nos dejan. Pues sí, a ver si suerte, ya veremos. Salvador y ya, escúchanos. Bueno, aficionado al Lego y a jugar con sus sobrinos. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno. Sí, bastante. De hecho, estoy intentando, ahora con el tema del COVID, he intentado a ver si puedo montar una pequeña ciudad de estas así, y sobre todo con trenes y aplicarle un poco a toda la ciudad algo de inteligencia artificial con deep learning y tal para intentar controlarla. Es lo que estoy intentando hacer. Poco a poco los ratos libres. Entiendo que no tengas tiempo para el meetup de esta... Sí, es lógico. Bueno, es lo que intento, pero bueno, no me da la vida, últimamente, pero bueno, es lo que hay. Intento desconectar un poco con esa parte. ¿Y luego quieres controlar? ¿Solo tráfico ferroviario o quieres controlar alguna cosa? Bueno, a ver, tengo que empezar un poquito, no voy a empezar con el top, vamos poniendo objetivos. O sea, vamos a ver, los trenes de Renfe todavía no se mueven solos y tú le estás pidiendo que Marcos ya lo implemente con un Lego, ¿no? Coño, joder, claro. No es fácil, ¿eh? No es fácil, parece que no, pero... No. Bueno, hay una red neuronal que se llama Mask RCNN, no sé si la habéis visto alguna vez. Es básicamente más o menos la técnica que usan todos los sistemas de conducción automática y tal, que te hacen, digamos que te saben segmentar directamente cada objeto que ven en la imagen. Entonces, a partir de esto ya tomar decisiones. Pues la idea es usar ese tipo de técnica para intentar, yo qué sé, pues ver si un semáforo está en verde o en rojo, ¿vale? Así con Lego y tal, pues que pase o que pare. De momento cosas sencillas y luego ya, poco a poco, complicarlo.
Fue cosas sencillas. Yo monté un motor de Lego de esos que hace así los pistones y ya me pasé 2 días diciendo esto es magnífico y mira lo que acabas de decir tú. No jodas. Es sencillo, dices. ¿Sabes? Lo acabas de decir. Algo sencillo. Y sin instrucciones, ¿eh? No, claro, No, eso claro. todo. Magnífico. No, está muy bien. Escucha, como opción sencilla de Lego, igual te has venido un poquito arriba, Marcos. Pero vamos. Bueno, a ver, claro, aquí que al final se junta un poco, ¿no? El tema del Lego y tal, y dices, hostia, a ver, los aficionados del Lego se quedan ahí, me queda un poco de algo cojo, ¿no? Pues digo, venga, vamos a meterle algo de inteligencia artificial con Deep Learning. Y ahí voy. Bien, y también tenemos aquí apuntadito que hace sus pinitos de carpintería junto a su padre. ¿Eso es una afición o una vocación? No, bueno, mi padre es carpintero de vocación, ¿vale? De toda la vida. Y yo empecé un poco cuando era pequeño con él y tal, pero yo me fui para la carpintería, pero a la metálica. O sea, yo hacía estructuras metálicas cuando era mozo y tal, porque a mí intenté hacerlo con él, pero me veía que no, que la carpintería no era lo mío, yo prefería el hierro y ahí me metí. Y bueno. Y terminaste final, con el software del hierro, ¿no? Exacto, sí, al final he acabado de informático, ¿sabes? Yo intentaba hacer videojuegos después de esto y dije, hostia, al final me he acabado haciendo cosas de Deep Learning que no se parecen nada a videojuegos, pero bueno. No, está bien, está guay. Bueno, Qué guay. Ahora va a venir hoy. Sí que lo voy a decir. Sí. Esto voy a hacer hoy un pequeño spoiler. ¿Qué pasa hoy? ¿Vale? Ahora viene el momento mágico. Ahora tenemos el momento de la. Bueno, ya te lo he comentado un poco, pero para nuestros espectadores, los que nos hayan metido nuevos, ahora tenemos el momento del Kahoot en el que vas a luchar a muerte, ¿vale? Bueno. Con nuestro Sifu, con nuestro maestro residente Alberto Díaz, ¿vale? Y hoy, el Kahoot de hoy, que ha montado Sergio, es prácticamente del saber y ganar, ¿vale? O sea, yo hoy estaba viéndolo y estaba diciendo, Virgen de la Macarena, esto... Yo creo que no es tan complicado, ¿eh? No. Oye, a ver qué pasa, que yo vengo de nuevo y tengo... hoy, Es brutal el de hoy, ¿eh? A ver, vamos viendo nivel. No, sí. Marco, ten en cuenta que las preguntas las vas a saber tú. Yo no las voy a saber ni de coña. ¿Estás hablando que yo? O sea, sí, no, lo hacen así, no, lo preparan todo, o sea, lo preparan todo para que tú sepas las preguntas y yo no. Esto es mar y montaña, ¿eh? Igual te vas a coger ahora una pregunta de tal, luego saltar a otra por otro lado, o sea, esto va a ser un auténtico... Tienes razón de ser, David, estamos llegando ya al final de la temporada 2. Siguen en cabeza Rodrigo Díaz, Concha, León y Gustavo, y para echarlos de ahí, pues hay que poner cosas difíciles, ¿vale? Llevan ahí meses. Tampoco van a regalar aquí la entrada final. No. Marco, fíjate que los dos últimos que están en rojo son los únicos que he ganado. El resto lo he perdido todo. Sí, pero... Vamos a hacer una cosa. Por los pelos, tío. Hay que agradecerle a Alberto también que no haya dejado ganar, o sea, que haya dejado y que haya perdido contra casi todos, porque el pobre Rubén le mencionamos todas las semanas. Bueno, o sea que tengo que, como mínimo, no quedar el último. Sí, como mínimo tienes que intentar ganar a Alberto y por lo máximo posible, ¿vale? Si ganas por 1.347 puntos, pasará a la gran final, ¿vale? Que la idea es que, bueno, vuelvas y te enfrentes a estos cracks con Alberto. Alberto ahí seguro que ahí va a ir a ganar como loco. Alberto va a ir a repartir ahí, sí. No puedo ganarle a los invitados. No, por poder puedes. Queda feo, es que no llegas y ya está. Bueno, estamos aquí los dos dentro. Le voy a dar a empezar. En la pantalla que tienes compartida, Marcos, verás las preguntas, aunque yo te las voy a leer con mi lengua de trapo. Y la idea es que contestéis por colores, ¿vale? Como siempre. Bueno, 30 velocidad es importante, ¿eh? Que Alberto no perdona, que esto va de huello. Exacto. 20... Aunque no me la sepa. Es confianza siempre. Le voy a dar 20 segundos, contestar siempre algo, ¿vale? Aunque sea a voleo, es importante, ¿vale? Bueno, la resistencia, episodio 29, empezamos, ¿vale? Esto lo han puesto nuevo, esto están aquí evolucionando, ¿eh? Venga, primera pregunta. ¿Quién es el fundador de la Semantic Web? Tiene un guión en el apellido. ¡Oh, yeah! Tim Berners-Lee, Bill Gates, Jeff Bezos o Adrian Foster. Bueno, ahí... Alguien no ha contestado, ¿eh? Le tienes que dar algo. Muy bien, muy bien. El señor Tim Berners-Lee, exacto. Tenía un guión, el cabrón. No, Alberto, rapidito, ¿eh? Marcos, aquí soy rápido, ¿eh? Tienes que hay que ser rápido, Marcos, aquí tienes que ser rápido, que ya te digo que Alberto no hace rehenes. Alberto va a piñón. Sí, ya va a piñón. Tú piensas que lleva 28 Kahoots hechos ya, ¿eh? O sea, que tiene el dedo ya lo tiene, vamos. Sí, no, ya veo. Va a piñón.
Sí. Perfecto. A ver, siguiente pregunta. ¿En qué año fundó Tim Berners-Lee el consorcio World Wide Web el W3C? ¿1990, en el 94, en el 97? Bueno, habéis acertado uno sí, uno no. ¿Quién ha dado 94? Yo. Bien. A ver, Alberto pero ha habéis ido a fuego, ¿eh? Escucha, no han dudado, 3 segundos le han dado al cacharro. Yo sabía que Tiene en los 90 era. En el 94. Sí, señor. También inventó HTML, ¿no? He estado leyendo y XML. También Sí, estuvo por ahí. Sí, colaborando al y- final está basado en XML, así que. Estaba aburrido, estaba aburrido. No, el tío este es una máquina. Bueno. Uh, Subidón. Venga. Aquí llega el momento, Mari Tercera Montaña. pregunta. ¿Cuánto tardaba el Concorde en realizar el trayecto Londres-Nueva York? ¡Fua! ¿No te gusta Sí, viajar? amigo. ¿5 horas? ¿6 Sí, horas? amigo. 4 horas o 3 horas y media? Pues me acabo de ¿Cuánto inventar, tardaba? ¿eh? Pues alguien ha acertado y alguien ha fallado. No sé quién ha sido. Yo he fallado. 3,5. Pues me has acertado. Cuidado. Bueno, Marcos, que se nos pone aquí en la final, ¿eh? Si no, bajarle el ritmo. Sí. Siguiente Tranquila, que pregunta. quedan 8 preguntas. 6. ¿Qué profesión tenía el creador del Lego Ole Kirk Christensen? Fua, yo ¿Ingeniero, arqueólogo, arquitecto o carpintero? qué sé. ¿Qué profesión tenía el creador? Pues alguien acertado, alguien ha fallado. Vamos a ver. Ah, mira, Ya, Alberto remonta. Chucha. Alberto juega con ventaja porque creo que en uno de los capítulos hace mucho tiempo se habló de esto, me parece. ¿eh? Me ha parecido a mí recordarlo. Pero bueno, Independientemente de que lo pueda saber, ¿no? sí, también. Vale. Pero sí. Pregunta número 5. ¿Qué tipo de grafos consultamos con SparkQL? RDF, LTS, MVS, XML. Muy bien, es que las otras tres no tienen Ahí, sentido. ahí. Pero era para- Habéis dudado, ¿eh? Podéis tardar un poquito en darle, ¿eh? Es que a mí no me aparecía. A mí no me aparecía en la. No aplicación. aparecía la respuesta en la pantalla. ¿No? No, estaba Tardó. cargado un ratito. Va un poquito lento. Venga. Sigue Marcos. Por ahora estás en la final. No quiero meter presión. Sin presiones. ¿Qué empresa es fundada antes? ¿Lego, Mattel, Hasbro o Fisher Price? Es fantástico. ¿Cuál se fundó antes? ¿Lego, Mattel, Hasbro Hombre. o Fisher Price? ¡Oh, Muy qué bien, bueno! chaval. Venga ya, chaval. Venga ya. Exacto, sí. En el 34, si no me equivoco. Sí, la primera fue Hay Es que un- me sonaba porque vi un documental de estos Sí, de Netflix. Hay un documental de Netflix que te No lo me explica jodas. perfectamente. Sí, verdad. Sí. Bueno, muy bien. Alberto Barracha. Número 7. ¿Qué actor arregló una puerta como carpintero a Francis Ford Coppola? Cuidado, que tiene cosas, DiCaprio, Tom Cruise, Harrison Ford y John Travolta. Esta es una historia mítica del mundo del cine, ¿eh? Si Guay, pues pensáis un poco, lo sacáis. Si Ah, pensáis pero me lo he un poco, inventado. dice, que vamos a Ya. sacarlo. A ver, Harrison Ford se dice que se cogió el papel de Han Solo cuando estaba arreglando el plato, que le ayudaba, ¿vale? Y es cierto que empezó su carrera arando puertas, entre ellas arregló la de Francis Ford Coppola en un rodaje. Para que veáis un poco... Él era actor, pero como no le cogía ni agarracho, pues se arreglaba puertas. ¿Eso está en la Wikipedia o no podemos discutirlo? No, una entrevista suya. Lo dice. Vale. ¡Oh! Alberto cuidado, remonta. Alberto siempre mete remonta. cabeza y al final siempre hay achucha el segundo tramo. Venga, siguiente pregunta. Está ¿Quién brutal. definió una ontología como la especificación explícita de formal y de una conceptualización compartida? Es acojonante. Tim Berners-Lee, Tom Gruber, Vane Barbás o Nicola Gaurino. La he leído y me he Esto tenido lo que puedo tomar un saber dibujo porque fino, ¿eh? La ontología Ni idea. He fallado, uno de los seguro. pilares de Yo la también, ni idea. es Tom Gruber. En principio es uno de los pilares de la web semántica que luego nos explicará Marcos, pero Ya, pero de Tom Tom Gruber Gruber. no sabemos ni quién es. Claro. El Como creador, tiene leer más un años. poco. Sí, del 1900 y poco, sí. Bueno, seguís igual. 9 de 10. ¿Cuál es el país más pequeño del mundo? Ahí está. ¿Gibraltar, Luxemburgo, San Marino o el Vaticano? Está fácil. Bueno, Esto es fácil, no meta presión. Muy bien. Siempre que dices Digo- estás fácil, mete ahí un puntito. Ha acertado. Sí, metiendo presión. Esta no la falle, ¿eh? sí. Aquí es metiendo presión, ¿sabes? Ha faltado decir, no hay, no tienes Hostia, cultura. estáis empatadísimos, ¿eh? Aquí está chungo. Está la cosa Bueno, apretadita, ¿eh? queda una pregunta y aquí nos jugamos el turrón, ¿eh? Y la voy a fallar, ¿no? Sí. No. ¿Qué yo arquitecto también. no participó en la construcción del Parque Güell? Está ¿Qué arquitecto facilísimo. no participó? ¿Antoni Gaudí,
Joan Rubió, José María Puyol o Lluís Domenech y Montaner. ¿Cuál Tienes no que explicar participó? por qué has metido esta pregunta. Luego me lo explicas cuando acaben. No, bueno, pues que es de Barcelona, Marcos, me apetecía poner un jinguiño a una gran ciudad. Claro, pero es que el no, ahí. Pues no, Claro, ha hecho si mierda, digo Antonio Gaudí es fácil. Entonces, Bueno, claro. Es de pues ahí fallaron los 50% dos. esta pregunta, Ahí fallaron los dos. 50%. Sí, era Lluís Domenech, que es mucho más viejo. Es de un arquitecto más famoso de Barcelona, pero es de principios del siglo, final del 18. Bueno, pues, y si nos hace detalle, o yo ilumino, no pasa nada. Pues No, ha ganado sí, Alberto me ha por venido mucho, perfecto. me parece. Hola, o sea, me ha ganado, ¿eh? Sí, por 9. Sí, por poco, ¿eh? Sí, por muy poquito, ¿eh? La verdad es que yo creo que es el programa El más con apretado, menos con mucha diferencia. diferencia. Sí. Y había acertado bastantes, ¿eh? Porque son bastante buenas puntuaciones. Por 9, ¿no? 11. David. 11. 11. Ah, 11, coño, sí que está Por por 11. perdona. Sí, 11. Perdona. Pues, bueno, o te pongo la semana que viene, pero voy a poner aquí a la pantalla y os comparto. Está toda la cosa Bueno. apretadita, ¿eh? Pero ya os digo que esto Ha estado justo, ha ¿eh? sido jodido, ¿eh? Sí. Yo creo que A ver. la odontología falla. Ahí esa sí No, era la clave. Eso yo os digo, un ibuprofeno. Es leer la frase entera y he hecho ibuprofeno. Pa. Y ya me ha entrado dolor de cabeza al acabarla solo. Te vas a quedar, Marcos, el 9º, ¿vale? No te quedas el último, por lo menos. Oh, Sí. bueno, Y al Alberto ganó menos uno más. no está mal, no está mal. Eres la Que hostia dando Alberto ganó ánimo, más. Sergio, macho. Bueno, coño, joder. Por lo menos no te has quedado el último. Coño, él ha dicho, el reto no queda el último, no queda el último, está Rubén ahí. Hombre, No, pero- peor que Rubén es complicado. Rubén Miguel le quiero, pero es muy complicado lo peor. Otra vez. Un saludo, Rubén, que nos ves todos los días Saludos, para que te saludos. vacilemos porque palmarte no ves. A Rubén hay que darle otra oportunidad. Sí. Yo Sí, creo que lo pero- pillamos despistado. Pero le chivo las preguntas, porque si no, esto es otra cosa complicada. No, el más curioso fue Gustavo, que hicimos un training, porque Gustavo, el hombre, en algunas cosas es lógico, y decimos, vamos a hacer un entrenamiento previo a esto. No dio ni una, no, falló todas, y ¿te acuerdas? Era un desastre. Y llegó al directo y le pegó una lijada. El chico tonto, ¿sabes? Yo Le creo que hizo pegó una como... lijada. ¿Cuál es la película que va a jugar al billar que dice que no sabe y luego lo revienta? Pues esto fue igual. Gustavo ese se igual. rió de Igual. todos nosotros exactamente igual. Dice, no, yo no sé cómo funciona esto. Y luego raca. Sí, Me paso. Jugó por los suelos, macho. Mira que flipando. Pero bueno, Sí. bueno, Marcos, Bueno. tema complejo, ¿vale? Que Muy- llevamos toda la semana a aquí ver, discutiendo muy- los tres que hacemos. Sí, muy complejo, no solo por el título, Semantic Web, sino por entender un poco qué es, ¿no? Y yo creo que la primera pregunta es esa. ¿Qué es Semantic Web, Marcos? Cuéntanos un poco qué estamos entendiendo por Semantic Web. Vale, bueno, la manera primera, la más fácil de entender qué es, podemos basarnos en qué es la Wikipedia, ¿vale? La Wikipedia, tú cuando vas a buscar cualquier cosa, vas a la web, ¿vale? Como persona, y metes el buscador que quiero, ¿vale? O directamente en Google. Entonces, ¿qué pasa? Esto muy bien cuando tú tienes que interaccionar contra el sistema, ¿vale? Una persona. Pero, ¿qué pasa? Si tú quieres montar sistemas automáticos, o sea, un servidor que pueda buscar esa información, ¿vale? O puedes hacerlo mediante búsquedas normales con una API tradicional, ¿vale? Pero eso al final tú puedes hacer búsquedas de conceptos concretos, pero no puedes ir saltando de alguna manera a conceptos más complejos. Yo qué sé, si yo busco un coche, por ejemplo, me va a ser complicado saber que del coche hay algún elemento relacionado que son la rueda, la ventana, la puerta, ¿vale? Todos esos tipos es complicado. Entonces, de ahí nace lo que es la web semántica, ¿vale? Que básicamente intenta convertir todo ese conocimiento que ya existe en algo como la Wikipedia, que el símil en este caso sería la DBpedia, ¿vale? En un sistema de grafos, ¿vale? Este sistema de grafos básicamente almacena el mismo contenido, pero de una manera que aglutina ese conocimiento y que puede ser explotado a través de sistemas automáticos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues yo qué sé, imaginemos que queremos hacer queries de dame todos los tipos de coche o todos los tipos de vehículo, ¿vale? Eso podemos hacer una consulta directamente como si fuera una base de datos normal y corriente, ¿vale? Con otro lenguaje, obviamente, que sería el Sparkle, ¿vale? Pero digamos que la idea es la misma. O sea, nosotros podemos sacar realmente ese conocimiento de todo el movimiento Open Data, que está muy de moda últimamente y sobre todo va a más cada vez, ¿vale? Un poquito a modo de resumen, pero realmente, ¿qué es eso? Pues básicamente es un grafo, ¿vale? En el cual nosotros podemos sacar información, ¿vale? Está, obviamente,
montado de una manera en el cual toda esta información está perfectamente relacionada una con otra. ¿Cómo? Pues mediante los links de toda la vida, ¿vale? Pero esto lo tiene montado como relaciones. Imaginemos, justo en el caso que os decía antes, ¿vale? Un coche, esto tiene una definición, una entidad por sí sola, ¿vale? Que es un vehículo, ¿vale? O sea, tiene una herencia, o sea, hereda de una entidad que es vehículo, ¿vale? Y a su vez, un vehículo es una cosa, por decir algo, ¿vale? Nosotros podemos inferir conocimiento sabiendo que un elemento es un subtipo o una subcategorización, como en el tema de las clases. Cuando tú programas, al final tú puedes hacer herencias y demás. Pues imaginemos que en este caso el conocimiento es igual. Tú lo puedes categorizar de esa misma manera. Yo declaro ese tipo de entidad y obviamente tendrá unas propiedades, tendrá unas relaciones. O sea, ¿por qué está compuesto un coche? Pues, como os decía, ¿no? Por unas ruedas, por una puerta y a su vez cada uno de estos tú puedes instanciarlo que sea, yo que sé, tiene un fabricante, ¿vale? Toda esta información está relacionada y puede estar informada o no, como si fuera una base de datos. Gracias al ser un sistema de grafos, toda esta información es fácilmente consultable. No sé, más o menos. Marcos? ¿Dónde Dime. ¿Dónde lo almacenan los grafos? ¿Dónde va Los grafos, al final, toda esta información se almacena de diferentes maneras, ¿vale? Y depende del servidor que uses, también se va a almacenar distinto, ¿vale? Lo más fácil, por decirlo de alguna manera, es coger una base de datos que ya tengas tú relacional, ¿vale? Yo que sé, un SQL Server o un Postgre o MySQL o lo que tú quieras, ¿vale? Y hay algunos servidores, por ejemplo, uno que se llama Virtuoso, ¿vale? Que lo que te permite hacer es, te pone la capa semántica a través de esa base de datos, ¿vale? Lo que te hace es que te genera un modelo semántico, por ejemplo, la definición de tablas, pues para cada tabla te genera una entidad propia, ¿vale? Por ejemplo, y las relaciones, te puede relacionar todos estos conceptos de manera automática. Pero, ¿qué pasa? Eso al final no es escalable, ¿vale? Como ya sabemos, los motores SQL y tal no escalan de la misma manera que otros sistemas más horizontales y tal. En este caso, por ejemplo, lo que se ha optado es, en algún caso, para otro tipo de servidores, lo que le llaman TDB, ¿vale? Que básicamente es que los propios datos están almacenados en una cuenta de almacenamiento directamente de cloud y ahí los servidores atacan directamente a los datos, ¿vale? Entonces, es de la manera más normal que se hace, ¿vale? O de una manera directamente para que sea fácil, ¿vale? O sea, yo tengo mis datos y quiero empezar a atacar estos datos ya directamente contra otras web semánticas, ¿vale? O directamente lo monto desde cero y ya monto mi propio sistema, ¿vale? Esto es un poquito las dos maneras de montarlo, ¿vale? Y comentabas, hablabas antes de esa capa semántica, pero ¿qué hay que tener, qué puntos hay que tener en cuenta o qué hay que tener en cuenta cuando tú quieres convertir una base de datos, un modelo relacional habitual, cuando quieres desarrollar esa capa semántica para darle esa nueva funcionalidad? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de plantear esa transformación? Mira, eso lo más fácil, ¿vale? Que de hecho nosotros cuando implementamos algún caso de estos, ¿vale? En los clientes, lo que tenemos que tener en cuenta es, pensemos realmente a nivel de entidades, ¿vale? O sea, a nivel conceptual, real, o sea, porque aquí lo que vamos a hacer es traducir realmente estos elementos conceptuales en sistemas de grafos, ¿vale? Por debajo, esto, justamente lo que se ve aquí en pantalla es realmente en cómo se transforma esta información, ¿vale? Nosotros tenemos esta capa semántica que básicamente es, por decir de alguna manera, es como en el caso de SharePoint y demás, que lo conocéis, son una serie de metadatos que nosotros creamos y definimos cómo se relacionan estas entidades, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente es, imaginemos que, volvamos al caso fácil del coche. Yo lo que defino es, un coche tiene 4 ruedas, ¿vale? Y esto realmente es una relación. ¿Por qué? Porque yo le voy a definir una lógica de negocio, por decirlo de alguna manera, en el cual yo le digo que mi lógica sí o sí tiene que tener ruedas. No le voy a poner que tengan 4, porque hay veces que ya sabemos que tengan 6, que tengan tal, depende de qué modelo y tal. Pero nosotros tenemos esos metadatos, digamos, en la parte relacional, la base de datos relacionales, por decirlo de alguna manera. Tenemos que si las claves foráneas, que tenemos las claves primarias, los índices y tal. Aquí, digamos que todo se hace mediante relaciones. O sea, todos son tripletas. O sea,
si habéis trabajado alguna vez con grafos, sabéis que básicamente es un origen, un destino y la relación, ¿vale? Y a lo mejor podemos tener metadatos ahí que definan esa relación, ¿vale? Ujú. Aquí es lo que nosotros vamos a definir. En el inicio podemos tener una entidad con sus propias propiedades, ¿vale? Como es el coche, y está formado por lo que os decía antes, ¿no? Y aquí definimos primero esta capa semántica, pero no definimos ninguna entidad propia, ¿vale? Es como cuando programamos, ¿no? O sea, al final, un concepto que me gusta explicar a los que no acaban de entender la programación es, oye, cuando yo programo una clase, al final es como si fuera mi código, lo que hace es el molde, por ejemplo, de galletas, ¿no? O sea, yo cuando genero una clase galleta, yo genero el molde de galleta, pero realmente cuando se está ejecutando genero esas galletas, ¿no? Pues en este caso es lo mismo. Yo primero defino ese molde de cómo tengo que definir esa capa, ¿vale? Que es básicamente cómo se relacionan. Aquí hay software que te ayudan, como uno que se llama Protégé, no sé si habéis escuchado alguna vez, que básicamente te ayuda a definir de una manera más human friendly el definir cuáles son cada una de las entidades con sus relaciones, sus campos, sus propiedades y tal, y él te lo traduce a estos ficheros RDF que hay por debajo, ¿vale? Que básicamente el RDF son XMLs, ¿vale? Eso no es nada extraño. Ni nada human friendly. No, ya te digo que de human friendly es cero. Vale, pero Marcos, a ver, porque yo entiendo... complicado, es complicado. Sí, pero sobre todo ahora mismo, yo no sé si todos estamos pensando lo mismo. ¿Cuál es el objetivo? O sea, al final podemos entender el concepto de la web semántica, pero ¿qué se está buscando? ¿La entrega de contenido? No, El rastreo, el poder administrarlo, el poder hacer búsquedas, ¿Cuál es el objetivo de poder montar todo esto, que al final tu web tenga este concepto de semántico? vale. Bueno, básicamente el concepto principal es, en el último tiempo es lo que le llaman generar un razonador, ¿vale? Es la traducción así un poco cutre al castellano, pero de alguna manera es que tú puedas inferir información a través de otra cosa. O sea, yo puedo hacer una búsqueda, pero no solamente una búsqueda conceptual de un elemento, sino que yo pueda buscar, imaginemos, dame toda la información de los coches que existan, ¿vale? O de un coche concreto, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Imaginemos que yo, hablando del caso anterior que habíamos dicho, por ejemplo, imaginemos que tenemos una segmentación de imágenes, ¿vale? En el cual yo puedo saber y detectar que es un coche, ¿vale? En una imagen puedo saber que es un coche, una señal o lo que sea, y yo puedo saber, de hecho, de ese coche es el modelo, ¿vale? Vale, imaginemos. ¿Qué pasa? Yo, si tengo un modelo de web semántica, imaginemos que yo tengo una base de datos, o sea, modelo semántico de coches. Yo podría hacer que a través de eso, podría hacer consultas de ese modelo, saber en qué año se fabricó, qué tipo de ruedas tiene, un montón de información, que me podrían ayudar incluso a montar un descriptor de imágenes. ¿Por qué? Porque yo solamente sabiendo que he detectado un coche de ese modelo concreto, yo puedo explicar qué existe en esa imagen, haciendo algo mucho más simple, por ejemplo, ¿vale? Este es uno de los casos que se están utilizando, por ejemplo, para hacer explicación de imágenes. Los modelos de interpretabilidad de imágenes, por ejemplo, hacen uso de modelos semánticos justamente por eso. ¿Por qué? Porque ya saben, por ejemplo, qué entidades heredan de qué entidades, de qué están construidos cada uno de los elementos, ¿vale? Sobre todo es en qué se basan cada uno de los elementos, ¿vale? O sea, te ayudan a explicar en qué se basan los elementos y sobre todo para poder luego generar texto que ayude a entender qué se está visualizando en la imagen. O sea, ¿vale? si me quito el chip de página web, o sea, exacto, me quito el chip de página web, ¿vale? Porque igual el nombre engaña, porque yo estoy Lleva pensando en la web de mi equivoco, empresa. ¿vale? Exacto, sí. Me quito ese chip, entonces me estás diciendo que al final lo que voy a tener es un grafo, ¿no? Sí. Que si yo le digo, oye, tengo 4 ruedas y un volante, ¿esto qué es? Pues la probabilidad de que sea un coche es muy alta, ¿no? Porque son Sí. componentes que tengo dentro de esa entidad.
Sí, no, y encima te voy a decir que ese coche, como tengo esto, te voy a decir que también tiene ventanas, tiene Claro. neumáticos, tiene tal, y te va a explicar todo eso y te va incluso a ayudar al software por encima a explicar, por ejemplo, esta imagen. Que a lo mejor en sí el propio modelo de Machine Learning no te va a permitir hacer eso, sino que se ayuda de todo esto para incluso mejorar esta explicabilidad de la imagen, por ejemplo. Ujú. Vale, ahora sí. Si me quito la web, Claro, es que entiendo un poquito más. realmente el concepto de web semántica al final es web porque se puede hacer solicitudes directamente por HTTP, ¿vale? Ujú. A los servidores. Al final viene un poco de ahí, ¿vale? Y se usa con el estándar XML de la web de antaño, pero que al final no tiene nada que ver con la web No, es que propiamente al dicha. final, si te lo llevas al término de página web e intentar ayudar a que Google te indexe correctamente, hay un Ujú. concepto de web semántica que entiendo que es más o menos lo mismo, de que tu web tiene que tener una semántica para que Google sea capaz de entender mejor lo que estás ofreciendo, los enlaces y todo. Pero entiendo que no es este concepto que estamos hablando. O sea, estamos No, hablando de algo totalmente no diferente, pero que sí que tiene cosas en común, pero no estamos hablando de lo mismo. claro, aquí lo que realmente gestionamos es el conocimiento Eso es. interno de cómo se. O sea, queremos extraer realmente conocimiento de estos modelos. No queremos posicionarnos en una posición más alta con el PageRank de Google, no. Al final Eso es. es algo completamente distinto. O sea, que todo esto, Marco, lo podrías poner como una API interna o una capa de servicios que por encima Sí, pintara lo que tú quisieras a nivel de HTML, web, lo que quisieras, ¿no? exacto. Sí, tú imagínate que tengamos un bot, ¿vale? Imagínate que tú detectas distintos elementos, ¿vale? Con distintos intents, ¿vale? Y dices, hostia, pues una intent de tal, otro intent de tal. Pues tú, a partir de esas palabras y tal que hayas detectado, esos conceptos, tú puedes hacer una búsqueda e incluso inferir conceptos que puedan ayudarte a responder preguntas. Por ejemplo, imaginemos, yo qué sé, tengamos algo, yo que sé, algo de un bot de banco, de algún banco, ¿vale? Hay modelos, por ejemplo, uno bastante utilizado, uno que se llama FIBO, ¿vale? Es básicamente un modelo semántico que se basa en todo tema financieros, de banca, también hace uso de temas legales, ¿vale? Hay un montón de temáticas de este estilo. Imagínate que tú detectas conceptos muy concretos, pero tú haces una búsqueda a esos conceptos dentro de esta base de datos, al final es Ujú. los conceptos semánticos, y tú puedes ir relacionando conceptos y llegar a una solución. ¿Por qué? Porque tú tienes una base de datos consultable y que puedes ir saltando. O sea, al final pensemos que es un grafo, como hemos dicho antes. O sea, yo puedo ir saltando de concepto en concepto relacionado hasta que encuentre uno que se asimile más a lo que el usuario requiere. ¿Vale? Sí, sí. Por ejemplo, otro caso muy interesante que a mí me gusta mucho y de hecho en algún cliente lo estamos haciendo es, imaginemos, es sobre todo para el tema de data enrichment, ¿vale? Esto, por suerte o desgracia, muchas empresas lo que hacen a día de hoy, ¿vale? Es que lo que hacen es, oye, mira, yo necesito mejorar los datos que yo tengo, ¿vale? Porque solamente con mis datos internos no tengo suficiente para hacer modelos de forecasting o lo que sea, ¿vale? O incluso quiero hacer un plan de expansión a otras empresas, a otros países, ¿vale? ¿Qué es lo que hace normalmente? Pues contrata una empresa externa para decir, oye, mírame para tal país, tal país, tal país, a ver cómo está la situación para ver si a mí me sale a cuenta o no expandirme ese país, ¿no? Pues una de las cosas que puedes hacer con la web semántica es, tú tienes tu servidor y con tu propia ontología dentro, ¿vale? O tu propio modelo semántico en la propia organización con tus datos, pero es que yo puedo linkar en tiempo real con datos, por ejemplo, externos a mi organización. Imaginemos que yo tengo empresas, ¿vale? Que cotizan en bolsa y que son Ujú. clientes míos, ¿vale? Yo puedo, o incluso que son mi competencia, ¿vale? Yo puedo directamente linkar que la entidad de esta compañía, por ejemplo, yo sé que es una organización, lo puedo vincular contra por ejemplo, la Wikipedia, en este caso la DPpedia, y hacer una búsqueda literal por el concepto, diciendo que este concepto de compañía es el mismo que el concepto de la DBpedia y que me busque ese elemento, ¿vale?
A partir de aquí, que coja el país en el cual están ubicados, por ejemplo, y buscar en otro modelo semántico los valores socioeconómicos de los países en los que está, ¿vale? Y esto en una misma query, ¿vale? Entonces, me está dando en tiempo real directamente todos estos datos que me van a poder ayudar a tomar decisiones realmente de que, oye, los datos socioeconómicos de todos los países en los que está mi competencia son estos, ¿vale? Y además me puedo comparar, porque yo calculo ese KPI, ¿vale? Y puedo saber si puedo ir bien o mal. Incluso con, yo qué sé, registros del INE y cosas por el estilo, ¿vale? Pero sobre todo el potencial es ese, que no solamente me quedo con mis datos internos, sino que yo puedo explotar los datos del mundo Open Data con una simple query directamente en mi propio servidor, ¿vale? Gente de Power BI, tranquilos, no va a desaparecer, ¿vale? Acaba de quedar para otra gente del data. Seguro que hay un conector para Power BI. Seguro, no, seguro. pero estoy trabajando con una empresa del ¿cómo se llama esto? Bueno, unos que se llaman Innova, que son de Londres, y hemos hecho un traductor de OData a SparkQL. O sea que directamente puedes hacer una consulta desde Power BI. Tú Te hace el traductor a te hace el SparkQL. traductor automático. O sea, te coge todo el esquema directo, ¿vale? Con las relaciones y todo. Tú le dices en el Power BI lo que quieras representar y te genera la query de manera dinámica. A mí me ha dejado un poco loco con esto del Link Data. Explícanos un poco lo que es y lo has dicho con tanta naturalidad. Todas las webs, o hay muchas webs que tengan Link Data por debajo o que pongan tus datos de esta forma. O ha dicho Wikipedia o Wikipedia, esto... No. La palabra web. Bueno, No, perdona. exacto, no es la web, ¿vale? Aquí pensemos, sobre todo, aquí los mayores impulsores son obviamente la parte más abierta o con mentalidad más de apertura de datos, que son los gobiernos, ¿vale? Estos son los primeros. Pero sobre todo hay una parte que creo que es súper importante, que es, hay una que se llama FIBO Council, que es la que os he comentado antes, que se basa en generar estándares de ontologías, que básicamente son estos modelos semánticos, ¿vale? ¿Por qué creo que es importante? Porque al final nos establecen, no sé si habéis trabajado hace años, yo me acuerdo cuando estaba en una empresa y tal, cuando tenías que hacer integraciones contra el Corte Inglés y demás, había un ficheraco enorme que tenías que ir por posición para decirle que tenías que comprar o transferir de conceptos, ¿no? Y siempre era la muerte, ¿vale? Porque cuando tenías que mirar la documentación esa, porque iba por posición y tal. Entonces, claro, esto tiene que morir, porque al final cada empresa funciona de su manera y para integrar esto es fatal. Pero claro, además cada empresa es un mundo, como ya sabemos, y sobre todo los que estamos en temas de consultoría, cuando vas a una empresa te dicen, no, es que nosotros somos especiales. No, es que cada empresa es especial, es un mundo. Y sobre todo cuando tienen subsidiarias, Muy especial. ¡buah! Si lo digo por dentro. Sí. Puedes morir en el intento, ¿no? Cuando tienes que hacer integraciones. ¿Qué pasa? El modelo semántico y el linked data lo que nos ayuda es a establecer el vínculo común a nivel entidad. ¿Qué pasa? Imaginemos que tenemos el concepto, ¿vale? A ver, ¿cómo podríamos decir esto? Vale, sí, tengamos el concepto de cliente, ¿vale? Si yo tengo varias subsidiarias e incluso en la misma subsidiaria yo puedo tener un concepto que es para este cliente tenga solamente con el correo electrónico y el nombre, me sirve porque yo lo único que hago al ser de marketing es enviar newsletter, ¿vale? Y me quedo tan ancho, ¿vale? Pero luego para el que tiene que hacer facturación, el departamento de facturación, él necesita un número de cuenta, ¿vale? O necesita también datos fiscales. Al final, esto, y además por cada una de las regulaciones, es complicado. Entonces, lo que nos permite todo el tema este de Linked Data es estandarizar toda esta información. ¿Por qué? Porque vamos a obtener esta información de manera común y sobre todo es tener un sistema heterogéneo entre múltiples compañías que nos van a permitir integrarnos con fuentes de datos externas, ¿vale? Esto es sobre todo el concepto principal, porque hasta ahora, sin el término de Linked Data, estábamos en nuestro propio silo
¿vale? En nuestra propia empresa generábamos nuestros Power BIs, bueno, antes era, yo qué sé, MicroStrategy o Reporting Services y cosas así. Pero es que aún así, a día de hoy, lo que nos piden es lo mismo, pero con tecnología nueva, que dices, vale, lo mismo, pero en Power BI, ¿vale? ¿Y qué pasa? Estamos usando solamente nuestros datos y ya está. O sea, no nos comparamos contra el exterior. O sea, no nos vinculamos, no estandarizamos. Cada empresa es un mundo y cada uno quiere lo suyo y ya está, y no lo saques de ahí. Lo que nos permite el Linked Data es eso, es sobre todo vincular múltiples compañías, ¿vale? Múltiples sedes y sobre todo estandarizar entre todo el mundo, ¿vale? Si quieres, haces tus propias personalizaciones. Como os he dicho al final, los modelos semánticos, o sea, es como si fuera una clase, ¿no? Que te puedo tener herencia y demás. Pues hagamos herencia y hagamos nuestras propias personalizaciones, pero no nos salgamos de ese estándar, ¿vale? Es una de las grandes bazas que tiene el mundo del Semantic Web y del Linked Data y no tenemos que romperlo, porque si no vamos a volver otra vez a la misma mierda que teníamos antes, básicamente. Pero, claro, estabas comentando lo de la parte de, antes lo hablabas que dices, puedes consultar la base de datos del INE, puedes enriquecer tus datos en tiempo real, pero toda esa información, porque tú al final creas tu grafo con tu información, ¿no? Con toda la información que tú tienes como empresa, pero luego todos esos servicios o toda esa información adicional que ya no pertenece a tu propio sistema, pero que tú vas a utilizar para consumir, ¿no? Sí. Entiendo que eso tendrá que cumplir unos mínimos, unos estándares para que tú puedas considerarlos como un origen de datos válido para tu sistema, ¿no? Porque al final, yo así de primeras no soy capaz de ver el volumen de consultas que tú puedes realizar a tu modelo, pero evidentemente esos otros modelos adicionales tienen que ser capaces de soportar ese tipo o las mismas cargas como mínimo que va a soportar tu modelo. ¿Eso cómo lo manejas? Claro, aquí la manera de manejarlo, o sea, hay un consenso, que una de las cosas que cuando tú haces un modelo, ¿vale? Las bases mínimas que se establecen son intentemos reutilizar todos los conceptos que ya existan, ¿vale? Esa es la premisa principal. ¿Por qué? Porque a lo mejor el concepto compañía seguro que existe. ¿Dónde va a existir? En la DBpedia. Seguro, ¿vale? A partir de aquí yo hago, si queréis, mi propia personalización, ¿vale? Pero siempre va a heredar de ese concepto principal, que justamente yo si quiero hago mi personalización, ¿vale? Que básicamente lo que tendré será más propiedades, más vínculos y ya está. Pero como mínimo, esa entidad será básica, ¿vale? Y como mínimo yo me pueda poder relacionar con ellos, ¿vale? Segunda premisa es que tú cuando ya estás pensando en web semántica y sobre todo lo quieres exponer hacia el exterior, siempre este tipo de modelos, como ya sabéis, al final es como quien va a montar una API y va a cobrar por el uso de ella. Tiene que tener cierta calidad y sobre todo al final tienes que tener cierta reputación, ¿vale? ¿Qué pasa si tú la calidad del modelo que estás generando no se integra con nadie, vas a tu bola y además los modelos le falta un montón de información y tal y no se vincula con nadie? Obviamente la reputación va a caer, la calidad va a caer y nadie te va a comprar. Entonces, un poquito al final se rige por todo el mundo. O sea, como todo el mundo se puede integrar con todos, a la que ven que esa barrera de calidad baja, ya nadie te usa y por lo tanto estás fuera de estos modelos, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? O sea, básicamente es eso. O sea, no existe nadie que te diga esto está bien, esto está mal, sino que ya por el propio mercado. Al final el que expone una API dentro del mundo Open Data y serán tus datos y pueden estar bien o estarás falseándolos o lo que tú quieras. Exacto. Vale. Por aclarar un poquito los términos, estaba buscando aquí DBpedia, que ya lo has dicho varias veces y no sé si todo el mundo lo conoce. ¿Vale? La DBpedia es un proyecto para la extracción de datos de Wikipedia para proponer una versión web semántica. O sea, lo que hacen en la DBpedia, por lo que entiendo, es crear esos grafos a partir de los datos que hay en la Wikipedia, ¿no? O incluso supongo que en algún momento habrán proyectos que se salgan de la Wikipedia y demás, pero al final Entonces, por lo que yo estoy entendiendo, el primer paso para empezar a hacer tu propio Semantic Web es partir de la DBpedia, porque como tú dices, ya hay modelos que ya pueden existir y no estás reinventando la rueda si ya ese modelo existe, ¿no? O sea, no sé, se me ocurre un modelo de, no sé, el número de habitantes que hay en los diferentes países del mundo. Pues supongo que en la DBpedia habrá un modelo de país
que tendrá esa información. Entonces lo que tienes que hacer es enlazar esos datos con los tuyos para empezar a consumir, ¿no? Sí. Y empezar a construir tu grafo a partir de esos datos que pueden estar en la DBpedia con los que tú quieras montar de tu información más propia de tu empresa. Exactamente. Mira, de hecho, justo ese caso es uno que se llama GeoNames, que es básicamente para poder hacer consultas a nivel de geoposición, de geoposicionamiento y tal, de los datos, ¿vale? Incluso te permite hacer a nivel histórico ver qué tipos de eventos ha habido, ¿vale? O sea, hay algunos de estos términos que ya existen. Sí, a ver, creo que no sé qué o sea, las empresas que estén ahora mismo trabajando con Big Data en España y estén intentando traerse datos de comportamientos, no sé, se me ocurre de población, comportamiento del clima, ese tipo de cosas que a lo mejor nos bajamos del INE y empezamos a procesar. Entiendo que esto lo que te da ya es un modelo consultable con un grafo donde puedes sacar esa información. Sin necesidad de estar descargándote los SVs del INE y empezar a currártelo tú. Exactamente. Lo que pasa es que no es un poco suicidio, va a ser negativo, montarte tú un sistema en base a un negativo. link data público, es decir, ¿quién te dice a ti que no lo van a cambiar dentro de 2 semanas? O sea, yo me monto, como ha dicho Alberto, porque compartís información, linkéis datos, una empresa se ayuda a la otra, y yo llego un día que me canso y corto grifo, ¡pum! A mí nadie me puede prohibir quitar mis datos o mis modelos, y a lo mejor hay gente que ha montado sus algoritmos o sus datos en base a los míos. Es decir, ¿cómo se controla que alguien no retire del mercado sus datos directamente, sus modelos? O a lo mejor puede hacer un efecto dominó, puede hacer una burrada. No sé si. Sí, bueno, claro. ¿Hay algo que se puede controlar de alguna forma? O... Claro, eso pasa lo mismo. Es como, justamente, imaginemos que quitas tú un repo en GitHub que lo usa todo Dios. Pues cae todo en cascada. O sea, Bueno, justamente sería lo mismo. YouTube se ha cargado uno hace un par de meses y lo ha tenido que volver a reponer, ¿eh? Bueno, pero un repo todavía el YouTube DL. Pero un repo te puede, igual te tumba la web entera o tu proyecto, pero bueno, te puede romper algo, pero el modelo de datos es sensible. Al final tú montas casi todo más a tu modelo de datos. Si tu modelo de datos tambalea, ¿cómo levantas tu web? Pues habría que rehacer todo, ¿no? Claro, aquí normalmente lo que hace la web semántica, ¿vale? Normalmente cuando tú te montas algo así, lo que hacen es que cuando hay suficiente volumen, por ejemplo, lo acaban de generar o se mete dentro de un consorcio, ¿vale? Que ya exista de Open Data y demás, o incluso se genera alguna asociación entre empresas y tal para que se gestione separada de ahí. Por ejemplo, Fibo, ¿vale? Que es uno de los modelos que se utilizan más, que es los modelos financieros, pasó eso. O sea, realmente lo hacía una empresa y al final generar un consorcio para eso, para que no pasara justamente ese caso que tú comentas, ¿vale? Porque eso, digamos, que ese modelo es la base, que tú te lo instalas en tu propio servidor si quieres, ¿vale? O incluso los metadatos los puedes usar desde fuera, pero los datos los almacenas en tu propio servidor, ¿vale? Que claro, en este caso, si este modelo cae, tu sistema cae, obviamente, ¿vale? Pero bueno, aquí lo más fácil es te generas una copia de los metadatos, que diríamos que sería digamos que sería la parte del grafo que tiene los metadatos y ya está, ¿vale? Y a partir de aquí los utilizas dentro de tu propio servidor. Esa sería la manera más fácil, pero claro, en el caso que pasara esto de que cae este grafo, pues sí. Si, por ejemplo, en el caso de que cayera DBpedia, si cayeron todos los mirrors que existen, pues tendrían un problema muchísimas webs, porque de hecho dejarían de funcionar casi todas, porque como básicamente cuando tú haces una búsqueda, muchos heredan de conceptos que de manera primaria son de la DBpedia, tendrían un problemón muy gordo. ¿Vale? Justo el caso... Al final... Sí, que al final es como lo que estás diciendo de los proyectos open source, ¿no? O sea, hay un consorcio, los proyectos open source muy importantes, al final hay un consorcio, hay una empresa, no una empresa, una agrupación de empresas que montan ese consorcio y terminan pues apoyando ese proyecto para que no caiga. O sea, Microsoft, IBM, Google se han aliado un montón de veces con proyectos para que no pase eso. Node, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Y estaba mirando ahora mismo, por ejemplo, el EDM Council, que lo comentaste antes, ¿no? Que es el de Fibo, el del Fibopedia.
Y estoy viendo aquí a bancos muy importantes a nivel mundial. Estoy viendo a tecnológicas muy importantes a nivel mundial también, como puede ser IBM, el Banco de América, Deutsche Bank, que son miembros del Council. O sea, han montado y tienen participación de al final estos datos o de este modelo de Semantic Web que está expuesto, en este caso, a nivel financiero, ¿no? Sí. Sí, claro, es que al final la única manera de que todos estos sistemas no caigan es con financiación de empresas externas. Y al final lo que no quieren las empresas es que se lo quede o tenga el poder una empresa. Entonces hacen estos consorcios para que no caiga y además la definición no recaiga solamente sobre uno en beneficio de sí mismo, sino que sea un beneficio de todos. Sí, claro. Qué guay. Imagino que pasarán auditorías de datos, ¿no? Porque no suban datos ficticios, ¿no? Si son financieros y demás. Lo digo por nosotros, por ejemplo, Claro, Alberto y yo vivimos un proyecto muy chulo hace años de scoring financiero y esta gente está muy lejos de esto. Esta gente trituraba datos pero cargándolo físicamente en sus servidores. Y me parece muy interesante esto que cuentas ahora porque al final no tienes que cargarte tu dato en tu disco duro o en tu base de datos, sino que compartes una red financiera. Me imagino que esto llevará a eso, a que alguien haga un scoring de esos datos que son reales. Pues si yo quiero compararme con la competencia, pero la competencia camufla los datos, al final está haciendo un matching un poco extraño. ¿Vale? No sé si hay algún tipo de regla que valida esto o no, como ha dicho Alberto, que hay grandes bancos por medio de eso. Claro, aquí hay, sobre todo en temas, ya sabemos que es un poquito complicado, ¿vale? Porque de hecho, normalmente para estos modelos concretos no se exponen directamente, sino que en los casos que se utiliza esto, lo hacen a través de VPNs internas, ¿vale? De comunicaciones y tal, todo cifrado, y realmente no se expone a Internet, ¿vale? Lo que son los datos. Solamente se expone lo que es el modelo semántico, pero no las instancias. Exacto. O sea, el modelo sí, pero no las instancias de datos. O sea, es consultable lo que es solo metadatos, pero no los datos. Vale. O sea, es una de las cosas, justamente en este caso, de banca, ¿eh? En otros casos no. Sí, entiendo que en la parte del DBPD a lo mejor no tiene ese problema, porque son datos públicos. Claro, al final, obviamente, todo eso es público y no hay problema. Pero lo que estáis contando, si fuera el guionista de La Casa de Papel, haría la parte 5 con vamos a tumbar la Wikipedia, porque tumbamos media España. Sergio, esas cosas no se dicen así al aire, porque ahora estás perdiendo tú tu royalty por la idea. Coño, yo no tengo medios, pero que me gustaría que Netflix hiciera un capítulo basado en nuestro dedicado a la resistencia tecnológica. Estaría muy bien. Ahí tú con tus palomitas ahí en casa, estaría muy guay. Claro, comentabas, ya curioso porque comentabas ahora, dices, precisamente, se pueden consumir los metadatos, pero no se pueden consumir los datos. Sí. ¿No? O sea, exactamente, ¿qué tienes exactamente dentro de los metadatos? ¿Y qué es lo que tienes dentro? Evidentemente de los datos tienes toda la información, pero claro, ahí eso me acaba de generar esa duda. Cuando dices, no, está expuesto sobre una VPN, entonces no está expuesto a Internet, yo lo puedo consumir, pero solo puedo consumir solo los metadatos. Los modelos solo. Sí, solo consumir el modelo. Claro, tú piensas que cuando tienes un modelo, ¿vale? Tú imagínate, o sea, para los que están familiarizados con programación, tú piensas que es tu definición de clase, ¿vale? En .NET, por ejemplo, en C# y tal, yo me defino mis clases como mis propiedades, ¿vale? Y con links, como si fuera con Entity Framework y demás, pues digo, mira, yo tengo una relación de este estilo, de este estilo, de este otro, ¿vale? Pues tú piensas que esos metadatos es esa definición de entidad, ¿vale? Entonces, esa definición, yo lo que hago es, también defino hereda de quién hereda, ¿vale? Me relaciono con tal persona. Imaginemos que yo tengo el concepto de compañía, ¿vale? Yo pongo tener subsidiarias, ¿vale? Yo puedo decir que una compañía, una relación que soy subsidiaria de qué? De otra compañía, ¿vale? O de un grupo grande o lo que sea, ¿vale? Esto es uno de los conceptos que yo puedo añadir dentro de mis metadatos, pero eso es lógica de negocio, o sea, son metadatos de cómo funciona mi modelo. Pero realmente yo no he dicho que Google sea subsidiaria de Alphabet, por ejemplo, ¿vale? El Google con Alphabet, esto sería lo que son los datos, pero los metadatos es la definición de que una empresa puede tener subsidiarias o ser subsidiaria de otra empresa, ¿vale? Esa es la definición.
Al final lo que expones es la estructura, vas a exponer esa relación, esos modelos que decías tú inicialmente, para tú poder generar los tuyos y que hereden de ahí, pero realmente no vas a poder consumir directamente la información que ellos contienen, ¿no? Entiendo que habrán Exacto. empresas que te ven, Bueno, entiendo que habrá habrán empresas que empresas que te sí venderán esos y habrá datos. empresas que solamente lo que te vendan o lo que te ofrezcan será toda esa estructura, que es lo que comentabas antes de heredar de ese LVP, ¿no? Exacto, mira, de hecho, por ejemplo, en el caso que os comentaba antes de la empresa con la que estaba colaborando, que hacíamos la traducción de OData a Sparkle, Ujú. justamente hacemos una separación de endpoints directamente de esta manera. O sea, de hecho tenemos un endpoint que es solamente para poder extraer los metadatos, que es la estructura, para poder traducir esa información a algo que OData sepa interpretar, ¿vale? Que al final es un modelo más user-friendly o o algo más tradicional de SQL, ¿vale? Ujú. Y luego tenemos las consultas directas de datos per se, ¿vale? Que de hecho tú puedes hacer una consulta que realmente vaya contra otro servidor. O sea, puedes hacer, imaginemos que tenemos los metadatos, los sacamos de DBpedia, pero los datos los consultamos contra mi propio servidor porque yo tengo mis instancias de DBpedia, por ejemplo, ¿vale? Esto es sobre todo lo interesante, ¿vale? Que además podemos separar toda esta parte y no tener que reimplementar todo. Y lo decías ahora porque lo has comentado varias veces con ligereza, digámoslo así, como si todos entendiéramos de qué estábamos hablando, ¿no? Pero háblanos un poco de SparkQL, porque has estado comentando la conversión y Para que demás, sea. pero somos un poco Vale, neófitos en este ámbito. Habla por ti, que soy vale. experto en SparkQL, entre Tú, otras tú cosas. eres un Sí, máquina, pero por las noches tiras Sparkwell, ¿no? O muchas Sí, gracias. sí, aquí hay una cosa sobre todo que hay que tener en cuenta, ¿vale? Sparkle no es, bueno, del inglés podríamos decir que es Sparkle, ¿vale? Es realmente como se diría, que no es lo mismo que Spark SQL, ¿vale? Que hay No. gente que cae en eso y no es lo mismo, ¿vale? Sobre todo la gran diferencia es, aparte del nombre, obviamente, el Spark SQL es realmente como si fuera un SQL tradicional, es un ANSI realmente no sé ni por qué versión van, ¿vale? En Spark SQL, en el cual lo que se traduce son a sentencias MapReduce, ¿vale? Y MapReduce y otras, ¿vale? Pero básicamente se basa en eso. Pero Sparkle, digamos que es el símil de TypeScript sobre JavaScript, pues en este caso sería Sparkle sobre SQL, ¿vale? Se han cogido el lenguaje SQL, que lo sabía utilizar mucha gente, y lo que han hecho es añadir maneras y cláusulas que le permiten, sobre todo, añadir más conceptos, ¿vale? Si os fijáis, tenemos la parte de la select, el from y demás, que esto es sobre lo más típico de SQL, pero en este caso lo que tenemos primero son prefijos, ¿vale? ¿Por qué? Porque, no sé si os suena, en XML o en HTML tenemos lo que son los namespaces, ¿vale? Que nos permiten, sobre todo, separar a nivel conceptual cuáles son los conceptos que estamos tratando dentro de ese XML, ¿vale? Entonces, esto nosotros podemos tener varios y, sobre todo, podemos utilizar de distintos modelos semánticos, ¿vale? ¿Por qué? Porque básicamente, como os decía antes, podemos coger modelos distintos y vincularlos unos con otros, ¿vale? ¿Cómo? Pues definiendo que un elemento concreto con este prefijo, imaginemos que tenemos el foo y el var, que de hecho, imaginemos que uno es de la DBpedia y el var, por ejemplo, es de mi modelo interno de la empresa, ¿vale? Yo puedo decir que realmente estos prefijos son distintos, porque realmente no tienen nada que ver, pero a lo mejor heredan del mismo concepto. Y yo puedo decir que ese tipo concreto es el mismo, ¿vale? Yo puedo decir que el concepto de compañía, ¿vale? Como comentábamos antes, el concepto de DBpedia y el concepto mío, por ejemplo, sean el mismo. Entonces, lo que me va a permitir a mí es vincular entidades de dominios completamente distintos, ¿vale? Yo puedo cruzar datos de la DBpedia directamente o incluso de datos socioeconómicos de un país, porque imaginemos que yo tengo en mi modelo nombres de países y yo solamente vinculando el concepto país puedo buscar el concepto país en ese otro modelo y sacar la información socioeconómica, ¿vale? Y solamente
vinculándolo uno con el otro sabiendo estos prefijos. ¿Vale? Marcos, cada entidad aquí me has es un matado. fichero. ¿Cada entidad es un fichero XML o una entidad puede tener varios ficheros por debajo? Pues yo entiendo que eso traduce XML, ¿no? Cuando hace consultas, ¿no? Sí, Por debajo, bueno, al muy bajo final, nivel. sí, al final realmente o sea, a nivel human friendly, que ya sabemos que ni de coña es human friendly, ¿vale? En teoría son XML, ¿vale? Pero realmente por debajo no lo guarda como XML, ¿vale? Lo guarda en formatos binarios y tal, pero él lo trata como si fueran XMLs. ¿Por qué? Por el tema del estándar, con todo el tema de los prefijos, los namespaces y demás, ¿vale? Para, sobre todo, Pero no hay segmentar ficheros los datos. físicos, no hay XML en ningún sitio. Tú no puedes entrar a trastear y ver No. un XML. Sí, de hecho, tú puedes verlo, ¿vale? Y de hecho, por ejemplo, hay uno de los servidores que se llama Fuseki, ¿vale? Que es el más utilizado, por decirlo de alguna manera, que este te permite directamente entrar en la interfaz y decirle, expórtame esto o enséñame cómo está formado esto, en qué tripletas, ¿vale? Y tú lo puedes ver directamente, ¿vale? Y tienes ahí los prefijos y tienes cada una de las entidades una Para tras otra. que es un canal. Te lo decía porque XML en su día tenía mucha limitación a nivel de espacio, por ejemplo, ¿no? Que a nivel de fichero, que no puede superar X megas. O sea, no son XML, los datos están binarios en algún lado. Vale, pues No. tenía miedo porque en su día XML tuvo problemas por eso. A partir de X megas estaba problemas, por ejemplo. No, de Creo que hecho, la Sí, da interfaz problema está por poniendo la problemas. memoria que tienes que utilizar para Claro. cargar el XML. Eso es. no, No, hombre. exactamente. No, pero aquí, para que te hagas una idea, o sea, estos servidores normalmente tienes miles de millones de tripletas, ¿vale? O sea, hay un artículo el otro día que leí y tal, que tenía, no sé si era 150 teras de almacenamiento en grafo, y Ujú. el tío iba bastante flipado. No sé qué maquinón tendrían, porque con tanto bicho de datos tiene que ser un bicharraco bastante potente, pero sobre todo un también, Cosmos DB. sí, el colmo con eso yo creo que revienta con 150 teras. Y sobre todo para hacer eso, porque bueno, de hecho estaría bien que montaran algo, porque ahora mismo lo único que tiene Cosmos es el Gremlin, que es el lenguaje este de grafos. Ahí era la siguiente pregunta, pero decía que me habías matado, porque si estamos hablando de montar grafos, Sí, hay bases de datos específicas para esto. O sea, está Neo4j, está Gremlin, o sea, hay infinidad de productos, ¿no? Cosmos DB se basa en Gremlin, ¿vale? Pero al final hay infinidad de proyectos que ya tienen esa base de datos en grafos. ¿Qué ganas con el Sparkle? Bueno, básicamente lo que te permite es el vincularte contra fuentes externas de una manera fácil, ¿vale? Porque Vale. con los otros grafos, al final, muchos os residen todo en memoria, ¿vale? Sí, Hacen todas las consultas de memoria y tal. O no puedes vincularlo contra externos, o si lo puedes vincular contra externos es, yo qué sé, en plan, como una tabla, me hago una exportación o una importación de los datos y los combino. En este caso, directamente tú puedes hacer consultas en tiempo real contra fuentes externas y en HTTP. O sea, bueno, HTTP, HTTPS, lo que sea, ¿vale? Sí. Pero, claro, no estás limitado realmente a solo ese tipo de almacenamiento, que sean tus datos. No, o sea, directamente atacas a los de la gente. Esto es una orgía de datos, ¿eh? Como diría Matías Prats. Bueno, ya es lo último, mencionar aquí a Matías Prats, ya hoy, entre saber y ganar y mencionar a Matías Prats en mitad de la entrevista, ya ha quedado brutal. Vale, y entre ontología, el RDF, que también lo hemos comentado, el Sparkle, ¿cómo empezamos a desarrollar esto, Marco? O sea, me abro el Visual Studio Code y me pongo una extensión. Vale, a esto ver. tiene que ser a partir del V y solo los que entienden el V pueden trabajar aquí. Que va. Aquí, mira, yo cuando empecé con el tema este, yo flipé. Yo flipaba, ¿vale? Cuando veía esto digo, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? O sea, cuando lo vi y empecé a ver ejemplitos, ¿vale? Tontos y tal, sobre todo yo vi la potencia oye, el poder vincularme contra fuentes externas y mejorar los datos que yo tengo, es sobre todo la potencia que puedes llegar a tener, ¿vale? Y sobre todo también la estandarización. Y dices, ¿cómo empiezo esto? Pues lo primero de todo es, no inventemos la rueda, ¿vale? Busquemos un modelo que ya exista. O sea, como por ejemplo, lo más típico de empezar es la FIBO,
¿vale? El FIBO Council, que es el que has visto en la web antes. ¿Por qué? Porque ya tienes muchísima base hecha y sobre todo es lo que vas a empezar en una empresa. O sea, ¿qué te van a pedir? Un P&L, por ejemplo. Oye, quiero hacer un reporting del P&L o lo que sea. Pues, oye, cojamos la información y estandaricémosla en un modelo ontológico, ¿vale? Eso es lo más sencillo y sobre todo es cojamos tal cual lo que nos da FIBO y lo único que tengamos que hacer es traducir mi modelo de la compañía en esto, ¿vale? ¿Y cómo se hace eso? Pues básicamente lo primero es, me voy a la web de FIBO, ¿vale? Busco los conceptos que más o menos cuadran con los conceptos que yo quiero vincular de mi empresa, o sea, un plan contable, pues busco el plan contable dentro del FIBO, ¿vale? Intento hacer el matching 1 a 1, ¿vale? Y esto es lo más sencillo, ¿vale? No en reinventar la rueda, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo más sencillo es busco cuáles son los campos que tengo disponibles, 1 a 1, ¿vale? Digo, vale, yo tengo obviamente el año, yo qué sé, el número de plan contable, las empresas que tocan, bueno, toda esta información, ¿vale? Y busco cuál es el nombre en este modelo, ¿vale? Y lo más simple es, yo tengo que hacer una consulta Sparkle, que básicamente es un insert de toda la vida, ¿vale? Pero con la peculiaridad de que tengo que decir los prefijos del FIBO, en este caso, ¿vale? Que serían el concepto del plan contable, no sé qué, las fechas, cosas por el estilo, ¿vale? Los que vayamos detectando, que esto, de hecho, más o menos te ayuda un poco la web, ¿vale? De FIBO, en este caso. Sí, supongo que tendrá hasta la insert base de, toma, aquí ya lo tienes todo hecho, ¿no? Sí, de hecho hay generadores, ¿eh? Hay algún generador y tal por ahí que te lo monta, ¿vale? Tienes eso y por defecto tienes esa información y luego dices, oye, pues mira, necesito establecer que esto es del concepto tal, o sea, tengo que decirle que el tipo de elemento que iba a insertar es del tipo de entidad X, ¿vale? Y ponerle cada uno de los campos, establecerle que para esta entidad nueva el campo tal es cual, el campo cual es cual. Al final es eso, ¿vale? A nivel, muy alto nivel, sería algo así, que al final es más o menos como si hiciéramos un insert dentro de un SQL server, ¿vale? Por decir de alguna manera, ¿vale? Otra manera más fácil, ¿vale? Que es lo que estaba trabajando con esta empresa, es vía OData, que puedes hacer directamente inserciones contra el modelo ontológico, ¿vale? Coges OData con .NET, te haces el cliente de OData, directamente hagas las consultas de inserción y de update y fuera, y funciona, ¿vale? Eso es la manera más fácil y de hecho es una de las cosas que estamos actualizando ahora. ¿Vale? Pero, Marcos, pero si lo haces linkando al modelo de FIBO, por ejemplo, ¿qué necesitas a nivel de... ¿Necesitas infraestructura? ¿Necesitas vale, software? Sí, ahora. Entonces, a nivel de infraestructura y todo esto, ¿qué es lo que tenemos que poner? Pues básicamente necesitamos un servidor que nos permita hacer el almacenamiento de estos datos, obviamente, que aquí hay varios, ¿vale? Podemos usar el Virtuoso, como os he comentado algo antes, que es de una empresa, ¿vale? Que este tiene... hay empresas que usan este básicamente porque tiene soporte, ¿vale? Otro que sería el RDF4j, que es otro, es open source de Apache. Otro que es el Apache Jena Fuseki, que también es de la Fundación Apache, ¿vale? Y hay más, ¿vale? Pero estos son los, digamos, los más utilizados, estos tres, ¿vale? Entonces, tú tienes una instalación de esta, lo puedes tener en tu servidor, en Docker, en Kubernetes, como te dé la gana, ¿vale? Y puedes tenerlo por debajo con una base de datos relacional, que eso no va a escalar, o con almacenamiento directamente con tipo en TDB, ¿vale? Que estos son como si fueran disco, ¿vale? Que él ya se gestiona dónde almacena los datos, cómo los particiona y tal, ¿vale? Entonces, a partir de aquí yo lo arranco, ¿vale? Y me genera una serie de endpoints, sobre todo uno que se accede vía HTTP, que es para hacer consultas, y otro que es para hacer inserciones y actualizaciones, ¿vale? ¿Qué es lo que generamos con esto? Pues básicamente es una de las cosas que te permiten este tipo de servidores es insertar un modelo base. O sea, tú tienes ficheros que son .tartle, que son .ttl, que son básicamente unos RDFs, ¿vale? En el cual ya tenemos esos metadatos, ¿vale? O sea, digamos que es como si fuera
el esquema de base de datos, ¿vale? Entonces tenemos todo ese esquema que podemos cargarlo directamente en tu servidor. Y a partir de aquí, tú ya puedes hacer directamente tus inserciones. ¿Vale? Y una vez que tienes los datos, al final entiendo que hay algún tipo de conector ODBC o para Excel o incluso por HTTP para empezar a hacer tus consultas y empezar a hacer tu análisis. Exacto. Porque al final el objetivo de todo esto es tener datos para poder analizar. Exactamente, sí. Sobre todo, lo interesante es eso, es poder analizarlo y sobre todo es que tú puedas conectar aplicaciones directamente contra este modelo y extraer ese conocimiento. O sea, imaginemos que tenemos el bot y que solamente con los metadatos, sabiendo cómo está construido un elemento, que podamos llegar a sacar relaciones y ayudar a un usuario a resolver su problema, por ejemplo. Sí, al final es construir una base de datos de conocimiento empresarial. Por ejemplo, exacto. O sea, esto en el ámbito empresarial, que es el más... Sí, sí, en el ámbito empresarial, ¿no? O sea, al final tengas un bot que con una base de datos de conocimiento de este tipo sea capaz de darle propuestas a los usuarios en función de sus preguntas. Exacto. O sea, si os acordáis, el típico bot que te anunciaba Micro con sus demos y tal, y de hecho en Azure lo tenéis, es el de las FAQ, que tú le enchufas un PDF o un Excel o lo que sea, y lo que te hace es que te chupa los datos y tú puedes hacer búsquedas sobre él. ¿Vale? Al final, lo que te hace es que te lo mete con el Azure Search, que no tiene nada que ver con esto, sino que básicamente te hace un índice inverso y tú puedes hacer consultas sobre contenido, ¿vale? Pero claro, no tiene ningún tipo de lógica, no puedes ir saltando de conceptos de uno al otro, porque no están aprende. poniendo ahora puedes ponerle algún tipo de concepto de relación entre las preguntas y demás, pero no es exactamente esto. Claro, en este caso, tú tienes justamente ese caso, de tú sabes cómo se relacionan estos conceptos. Entonces tú, en base a un intent que tú ya detectes qué es esto, tú puedes sacarle conceptos relacionados a ese concepto principal. Y eso es lo que justamente te da poder de resolución a los usuarios, que es sobre todo de lo que se quejan, ¿no? Cuando tú hablas a un bot, es muy tonto. Le pregunto tal, ya no sabe seguir, porque te dice, vale, esto... O sea, le sales del contexto ese y no puedes saber... exacto. O si le dices X concepto y le dices otro que puede ser de varios contextos distintos, a lo mejor no sabe ni de qué contexto estás hablando y te dice otra cosa que no tiene nada que ver. Pues gracias a esto tú puedes saber que es relacionado al que ya está, porque tiene una relación a lo mejor de segundo o tercer grado, porque son grafos y yo puedo ir saltando hasta encontrar ese elemento y le puedo dar el más próximo. ¿Vale? Entonces yo sé que le puedo dar sobre todo respuestas enfocadas a lo que me ha preguntado. ¿Vale? Bueno, y Marcos, ya es la pregunta obligada. Esta Venga, es va. la pregunta obligada. ¿Qué es lo que nos espera en el futuro para la web semántica? El fin del mundo. No. Sí, el fin del mundo, eso seguro. Que las personas no hacen falta, seguro. No, a ver. Habla por ti. No, el futuro, sobre todo, lo que nos espera con la web semántica es algo que yo creo que es necesario de cara a las empresas, que es que nosotros podamos sacar información y no quedarnos en nuestro propio nicho, ¿vale? Ese yo creo que es el futuro principal, ¿vale? De la web semántica. Porque ahora mismo una de las cosas que hacemos es que las máquinas solamente consultan los datos que nosotros hemos puesto de manera predefinida, ¿vale? Y de ahí no nos salimos, ¿vale? Y por mucho que queramos y tal, todas las empresas desde hace no sé cuántos años estamos con el mismo concepto. Que sí, con tecnología nueva, que lo hacemos distribuido, que hacemos lo que queramos, sí, pero es lo mismo. Al final estamos tratando con los mismos datos, ¿vale? Bueno, ahora sí, ahora tenemos también que si los datos de la web, que si tal, ¿vale? Pero no consultamos esos datos de manera masiva del exterior. Entonces, lo que nos va a permitir esto es, sobre todo, que las máquinas puedan buscar en toda la red, ¿vale? De una manera óptima, ¿vale? Eso es lo que nos depara el futuro. Nosotros ya tenemos Google, que podemos buscar lo que nos dé la gana, ¿vale? Ahora tenemos que hacer que nuestros servidores, por ejemplo, y nuestras aplicaciones puedan buscar esa información y, sobre todo, generar conocimiento encima del conocimiento que nos dan otras herramientas. Si yo hago una búsqueda en Google, por ejemplo, y me da X resultados, ¿vale? Sobre tal concepto,
yo puedo hacer luego esa misma búsqueda de lo que me ha dicho Google, porque ya sabemos que es muy potente y me va a dar seguramente los resultados más similares a lo que yo estoy buscando en el momento concreto. Lanzo ese concepto concreto contra el concepto de web semántica y puedo buscar también todos los elementos relacionados y añadir conceptos que el propio Google o Bing o el que sea no me esté dando. O sea, es sobre todo para aportar mucho valor. Has dicho Bing, ese es fácil. Sí, claro, por eso. O sea, ese es fácil. Pero sobre todo es para eso, o sea, es para añadir valor a todo el conjunto de datos que tengamos. Porque ahora mismo todo lo que hacemos es, vale, cogemos una tablita, lo indexamos para hacer búsqueda filter search y cosas por el estilo, pero no le aporta mucho más valor, ¿vale? Fuera de ahí. Es una de las cosas que yo creo que tiene que ir hacia el futuro y creo que está yendo. Poco a poco, pero está yendo. Tendremos que hacer un día un one-on-one entre knowledge mining y web semántica. Eso está pensando exactamente lo mismo. No sé si compiten o se complementan. A ver cómo complementamos eso, ¿eh? Knowledge mining al final es algoritmos que extraen conocimiento y aquí vamos a tener grafos con conocimiento, pues hay que ver cómo hacer ese creo que pueden convivir, ¿no? Que el knowledge mining inyecte datos en el grafo, ¿no? Estaba pensando yo. Justo lo está pensando a la vez. Exacto, mira, justamente el tema del knowledge mining y tal, no sé si habéis trabajado con el NLP, ¿alguno habéis visto algo? Un poquito. Vale, bueno, básicamente no sé si habéis escuchado alguna vez el Word2Vec. Básicamente Word2Vec es coger todo el conjunto del lenguaje, ¿vale? Por ejemplo, del inglés, por ejemplo, y intentemos vectorizar la información de todas y cada una de las palabras, ¿vale? En base a un montón de textos, ¿vale? Entonces, ha llegado un momento, ¿vale? En el cual esta información está tan bien vectorizada y demás que yo cojo el vector, por ejemplo, de reina y le resto el vector de mujer, ¿vale? Y me genera la palabra rey, ¿vale? Eso a nivel del conceptual es lo mismo que se pretende hacer con la web semántica, ¿vale? Únicamente con texto, pues imaginemos que esta información la podemos sacar y la podemos consultar directamente por cualquier sistema. Pues básicamente es eso. Sí. O sea, nosotros preparemos toda la información para justamente que sea fácilmente consultable desde otras aplicaciones. O sea, justo es ese mismo concepto. Pero claro, no podemos hacer... O sea, no podemos hacer todo el sistema para toda la web de todo y que vaya súper bien para todo. Entonces, joder, Alberto... Perdón, Marcos, que te he cortado. Sí. No. O sea, al final no podemos montar un megasistema que funcione bien para todo y que tenga una curva así súper bueno para todo. Entonces tenemos que hacer nuestros propios sistemas que contengan ese conocimiento. Qué guay. Alberto, regala 1000 puntos a este hombre para que vuelva el próximo día. Anda, me queda con ganar de más. Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que esto habría que buscar un hueco con Marcos después de Navidades para que fuese a Cross Develop a enseñarnos cosas, algo más técnico. Compartir pantalla y que nos enseñe cosas. De que Marcos si te animas, te intentaremos aquí, pillar. Sí, sin problema. Bueno, y aquí lo más chulo sería ya vincularlo con temas de Deep Learning y ya entonces lo matamos. Sí, claro. Algo pensaremos. Es una buena idea. Bueno, Marcos, muchas gracias, tío. Muchísimas gracias. Se ha acabado el tiempo. Yo, David, solo quería terminar saludando a Lopera y a Carlos Moreno, que lo tenemos ahí programa a programa. Y una vez más, aquí los tenemos. Y no quería cerrar hoy sin saludarlos a los dos. Carlos Moreno la foto en pantalla. Bueno, que si no Marcos no lo ve. 29 programas. La foto en pantalla, no se ve. Espérate un segundo, sí. Voy a coger aquí. Voy a ponerlo aquí a ver si se ve a nuestro amigo Carlos Moreno con Ruiz de Lopera. Muy bien. Saludos, Carlos Moreno, que lleva 28 programas. Bueno, 28 igual no, porque empezamos desde casa, ¿no? Pero llevo unos cuantos programas diciendo, tío, salgo en todo. Y salen todos. Y desde aquí nuestro cariño para Carlos Moreno, nuestro compañero, que siempre nos acompaña. Bueno, Marcos, muchísimas gracias, tío. Un tema interesantísimo, el de la web semántica. Habrá que efectivamente hacer algún otro programita más para meterle mano y que nos cuentes un poquito más en detalle. Es complicadillo. Sí, pero muy interesante. Yo creo que se ha entendido y lo que sí falta es eso, verte tocar código, ¿no? Que es lo que queremos. Entonces eso, buscaremos un hueco y veremos a ver cómo lo organizamos. Y Alberto, Sergio, amigos, la semana que viene
30 ya, ¿eh? Un número El muy último bonito. de 2020, tío. Oh. 30 y, Bueno, 30 y nos vamos de vacaciones. A Sí, descansar, no, No que me yo tengo que ser hagas padre y sin mí esto se hunde, tío. Soy el alma de este. Mira, Pues no sé si no sé si vamos a esperar a que vuelvas, ¿eh? Yo creo No, que no, nos yo- has dejaremos ido antes sin ti. evolucionando y de los primeros capítulos a los últimos has ido adquiriendo una postura como Bertino Osborne en Uno para Todas. No sé si os habéis dado cuenta. Yo te digo, Marco, que tú. Pero Alberto y yo, que le íbamos viendo desde el primer día que empezó así, ha ido tomando así una postura y está eso, como Es Bertino que Osborne. tiene una aplicación que he reestructurado el cuarto y ahora tengo el PC allí y si os pongo aquí, no puedo, si estoy así, no os veo la cara y si veo la cara, veo el perfil. Es una cosa- Sí. Mal. Te lo has montado mal, te lo has montado mal. No, estoy perfecto, pues me monto que así romántico a la cosa que está guay, ¿sabes? Marco, muchísimas gracias, como estaba comentando David, ¿eh? Creo que ha sido muy instructivo. Ha Bueno, sido a muy vosotros. instructivo y Un placer, a un ver placer. si conseguimos hacer que la gente haga más proyectos de este tipo y que comparta sus datos. Eso es. Muchísimas gracias a vosotros. Mira, Bueno, o sea, familia. Cuidaos Nos todos, vemos la ¿eh? próxima semana. Venga, que vaya muy bien. Pónganse Luego- mascarilla todos, Ánimo. amigos. Por favor, Nada, ahí, por favor, aplicar. sí, Por favor, que por quiero, favor. que quiero viajar, no tanto como Quiero antes, pero quiero salir. viajar. Pero Yo salir quiero otro salir- yo quiero salir de casa. Yo quiero salir de casa, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.